comentarles esto. De ninguna manera pretendemos exaltar al pastor John MacArthur por encima del Señor Jesucristo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que el pastor MacArthur enseñó. No es lo que enseñamos. Al contrario, queremos exaltar al Señor Jesucristo por lo que hizo en la vida del pastor MacArthur y por cómo nos ha bendecido tanto mediante esa vida. Y por esto, nuestro deseo en esta mañana es concentrarnos en un pasaje que refleja cómo debemos estar imitando el legado MacArthur. Imitando el legado MacArthur. Ese es el título de nuestro estudio de hoy, y debido a que por la gracia del Señor el pastor MacArthur imitó a Cristo en su vida y en su enseñanza, lo coloca en línea con el gran apóstol Pablo, quien dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Por eso, imitar el legado MacArthur nos apunta en la dirección correcta de imitar a Cristo. Y un pasaje que abre esa virtud de Cristo reflejada en la vida de Pablo es Hechos 20, versículos 17 al 38. Acompáñenme a ese pasaje maravilloso, Hechos 20, 17 al 38. Aquí en Hechos 20, 17 al 38 estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, aquí probablemente alrededor del año 56 al 57 después de Cristo. Y en este pasaje Pablo se despidió de los pastores de la iglesia en Éfeso. Aquí les habló Pablo de cómo Pablo vivió como pastor entre ellos y cómo ellos como pastores debían vivir después de la partida del apóstol Pablo. Al hacer esto, Pablo presentó el legado de un pastor fiel, mediante el ejemplo personal que Pablo les dio y mediante la instrucción que vemos aquí a esos pastores. Estas lecciones, hermanos, son tan importantes que como padre cristiano, como madre cristiana, como abuelo, como abuela cristiana, como trabajador cristiano, realmente como cristiano en general, debemos cultivarlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque imitar estas verdades es imitar a Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, aplicar estas verdades en nuestra vida nos llevan a parecernos más a Cristo. Entonces, aquí en Hechos 20, 17 al 38, vemos 5 áreas del legado de Pablo que debemos imitar. 5 áreas del legado de Pablo que debemos imitar. En primer lugar, vemos el área de la obediencia. En segundo lugar, el área de la enseñanza. En tercer lugar, el área de la iglesia. En cuarto lugar, el área del dinero. Y en quinto lugar, el área de los discípulos. El área de la obediencia, la enseñanza, la iglesia, el dinero y los discípulos. Veamos entonces la primera de 5 áreas del legado de Pablo que debemos imitar. Vean el área de la obediencia, Hechos 20, 17 al 19. El área de la obediencia, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hablando de Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estos ancianos son los pastores de la iglesia de Éfeso aquí. Aquí vemos el contexto histórico en el que sucedió esto. Versículo 18, cuando vinieron a él, esto es cuando estos pastores de la iglesia en Éfeso vinieron a Pablo, 18, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado o cómo he vivido entre vosotros, escuchen esto, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vean, por favor, hermanos, que en el versículo 18 Pablo dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado, cómo he vivido entre vosotros todo el tiempo. Esta fue una obediencia de Pablo constante. Fue, versículo 18, todo el tiempo. Y sabemos que fue obediencia por el versículo 19. Vean, dice, sirviendo al Señor. Esa palabra sirviendo en griego se refiere a servir como esclavo. La idea es sirviendo de manera total, en obediencia. En esa época, un esclavo
no tenía derechos. Su único deber en la vida era agradar a su amo, a su dueño, a su señor. Aquí en el versículo 19, vean el texto de nuevo cuando Pablo dijo, sirviendo al Señor. Esto muestra que Pablo se veía como un esclavo del Señor Jesucristo. Y como un esclavo en esa época, solo se preocupaba por una sola cosa y nada más, agradar a su amo, agradar a su Señor. Esto es lo que significa cuando en Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando confesamos a Jesús como Señor, esto es lo que hacemos. Nos comprometemos, como lo oímos de nuestros hermanos en los bautismos hace un momento, a una vida en la que la meta prioritaria, lo más importante, vivimos para una sola cosa, como Pablo aquí, para agradar a nuestro amo, para agradar a nuestro Señor. Para eso vivió Pablo. Y vean ustedes que él de nuevo vivió en una obediencia constante, versículo 18, todo el tiempo. 19, total, expresada en la frase sirviendo al Señor, y además vean con qué actitud, versículo 19, con toda humildad. Esta es la actitud apropiada de un esclavo para con su amo, con toda humildad. Y al final, versículo 19, vean que también esta obediencia fue con sufrimiento. 19 al final, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Así Pablo aquí se refiere al final del 19 a la persecución de los judíos que vivió ahí en Éfeso, en Hechos capítulo 19. Hermanos, así fue con el pastor MacArthur. Su vida fue una vida de obediencia constante, total, humilde. Fue atacada tantas veces su vida por difamaciones. Incluso en los últimos años, seguramente lo oyeron, no lo tienen que buscar, aunque está documentado el hecho de que fue constantemente difamado, atacado. Y en sus sermones él mismo lo dijo. En un sermón, por ejemplo, él decía cómo hace años los ancianos le regalaron un chaleco antibalas porque tenía amenazas de muerte. Y años después confesó que nunca se lo puso, pero se lo regalaron los ancianos. ¿Cómo habrá estado el peligro, hermanos, que vivió, que le regalaron los ancianos en esa época un chaleco antibalas para que se lo pusiera los domingos? ¿Se imaginan? Amenazas de muerte. Incluso en otros sermones platicaba de cómo amenazaron con colocar una bomba en el auditorio de Grace por el odio tan fuerte que tenían contra él. Vemos su vida, vemos el alcance de sus ministerios y llegamos a pensar, hombre, este hombre debe vivir en la comodidad, sin problemas. No, hermano, sufrió mucho, sufrió mucho. Debemos imitar este nivel de obediencia de Pablo al Señor, constante, en obediencia total, humilde, enfrentando el sufrimiento que esto trae, porque también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como dice 2 Timoteo 3:12. Esta dirección de obediencia imperfecta refleja, apunta a la obediencia perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Hechos 20, 17 al 38, vemos 5 áreas del legado de Pablo que debemos imitar. En primer lugar, el área de la obediencia. En segundo lugar, vean el área de la enseñanza, versículos 20 al 27. El área de la enseñanza. Pablo continúa en este sermón prácticamente estas palabras de despedida a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dijo, versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes lo que fue útil es, en resumen, el mensaje del Evangelio 21. Vean que fue 21 a judíos y a gentiles. Vean que, igual que Pablo, sin importar a quién le prediquemos, tenemos que predicar así, imparcialmente.
imparcialmente. Debemos enseñar, debemos predicar el mismo mensaje a todos, porque el problema de todos es el mismo. Sean judíos o gentiles, sean pobres o ricos, sea cualquiera que sea el trasfondo socioeconómico, no importa cómo se vea la persona, no importa su grupo étnico, el mensaje es el mismo para todos, porque el problema de todos es el mismo. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la solución es la misma para todos. Versículo 21. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No importa nuestro grupo étnico, no importa nuestra edad, no importa nuestro trasfondo. El problema es el mismo, la solución es la misma en el Evangelio, en Cristo únicamente. Entonces Pablo predicó de manera imparcial, enseñó de manera imparcial, versículo 21, a judíos y a gentiles, pero también vean que él enseñó de manera total, enseñó toda la palabra, no quitó, no añadió, no suavizó, no seleccionó qué enseñar y qué no enseñar. Véanlo, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, la idea es que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así era en esa época, la época apostólica, él era un apóstol, y así hablaba el Espíritu Santo fuera de la revelación escrita. Además de la revelación escrita, no se había terminado la revelación escrita. Pero vean que en el versículo 23, él dice, yo voy a Jerusalén, lo único que sé, versículo 23, es que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Le preocupó a Pablo estas advertencias de peligro? Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo dijo, yo no le hago caso a esas advertencias, ni es mi prioridad, mi vida. Mi prioridad es, versículo 24 al final, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Una pausa ahí. Vean, por favor, esta es la mentalidad, versículo 19, de estar sirviendo al Señor como esclavo. Esta es la mentalidad de un esclavo de Cristo. No le importa su bienestar personal. Su bienestar personal era algo secundario. Lo que era prioritario para él era, versículo 24, acabar la carrera. Esta era una metáfora de la vida cristiana. Acabar la carrera, acabar con la responsabilidad de predicar el evangelio que Dios le encomendó. Véanlo ahí al final del versículo 24. Era prioritario para él acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vean ahí qué hermoso recordatorio al final del 24, hermanos. El Evangelio refleja la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ese amor del Señor que demuestra a pecadores que no merecen nada más que el infierno eterno por su pecado. La gracia de Dios es ese amor que el Señor nos muestra a nosotros, a quienes no nos debe nada más que el juicio eterno por nuestro pecado. Pablo fue un pastor fiel y como él, si vamos a ser fieles, tenemos que considerar la fidelidad a Dios, escuchen, la prioridad en nuestra vida. Esa es la prioridad. Es buscar primeramente, sobre cualquier otra cosa, el reino de Dios y su justicia. Pero un pastor infiel, un creyente infiel, ve como prioritario su bienestar personal, no la fidelidad a Dios. Un creyente infiel, un pastor infiel es como el asalariado de Juan 10, 11 al 13. Es un mercenario.
Es un mercenario que busca su bienestar personal, sirve a Dios cuando está cómodo, pero cuando es incómodo no lo hace, porque su prioridad no es ser leal a Dios, sino estar cómodo. Ese es el asalariado de quien el Señor habla en Juan 10 o 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, le importa su beneficio personal. No fue así con Pablo. Versículo 25, vean, continúa, Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, ¿quiénes son los vosotros aquí? Ustedes, pastores de la iglesia en Éfeso del versículo 17, 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26, por tanto, la idea es, como ya no me volverán a ver, versículo 25, por tanto, 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Vean esa frase ahí, estoy limpio de la sangre de todos. Pablo usó aquí lenguaje de Ezequiel 33, 1 a 9, de Ezequiel 3, 16 al 21. Pablo les dijo, yo estoy limpio, esto es, yo estoy libre de culpa, yo soy inocente. ¿Por qué? Porque él cumplió al anunciarles las verdades de la palabra de Dios en su totalidad. ¿Dónde dice eso? Allí en el 26, vean la secuencia. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Soy inocente. ¿Por qué? 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, Pablo dijo, yo soy inocente, yo soy libre de culpa porque les enseñé toda la verdad bíblica. Un pastor fiel, un cristiano fiel es como Pablo. No solo enseña imparcialmente, sino totalmente. No solo enseña ciertas partes, sino enseña toda parte de la Biblia. No solo enseña ciertas verdades agradables de escuchar, como el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, sino también las verdades que son difíciles de escuchar, como la ira de Dios, el juicio de Dios. Recuerdo hace años, el pastor MacArthur contaba en público también de alguien que le ofreció darle una ofrenda grande si el pastor MacArthur dejaba de enseñar cierta doctrina. Obviamente el pastor MacArthur dijo que no podía, porque eso no es enseñar todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo predicaba en su enseñanza, tal como el Señor decía solo lo que el Padre decía. Esto es apuntar a Cristo, hermanos. Enseñar la Escritura por igual, no importa a quién le enseñamos, y le enseñamos todo el consejo de Dios. No solo lo que es agradable de escuchar, sino también lo que es difícil de escuchar. Entonces, aquí en Hechos 20, 17 al 38, vemos 5 áreas del legado de Pablo que debemos imitar. En primer lugar, el área de la obediencia. En segundo lugar, el área de la enseñanza. Y vean en tercer lugar, el área de la iglesia. El área de la iglesia, versículos 28 al 32. Es un pasaje hermoso, todo el pasaje es hermoso, pero vean esto, versículo 28. Por tanto, Pablo le dijo a estos pastores efesios, mirad por vosotros. Esa palabra mirad es un imperativo, un mandato en griego. La idea es, estén ustedes, ancianos efesios, estén en un estado de alerta. Cuídense, preocúpense. No solo vean por ustedes, sino también versículo 28. Por tanto, mirad, preocúpense, cuídense por vosotros y por todo el rebaño. Pablo les dijo aquí, escuchen, cuiden su vida espiritual y la de la iglesia efesia. Cuiden su vida espiritual, pastores de la iglesia en Éfeso, y cuiden la vida espiritual de la iglesia de Éfeso. Hermanos, escuchen, esta es la única manera de seguir el ejemplo de Pablo y sus instrucciones en este pasaje. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo cuidamos nuestra vida espiritual? Estudiando la Escritura, lo vamos a ver en este texto más adelante.
orando porque el Señor no nos meta en tentación, estando alerta para detectar fuentes de tentación y de enseñanza falsa y evitándolas. Y claro, la implicación también es que necesitas mantenerte congregado, porque el Señor usa el ministerio, como lo vemos aquí, de pastores fieles para cuidarte. Pablo le dijo entonces, versículo 28, vean a estos pastores efesios, por tanto, mirad por vosotros, cuídense ustedes, y no solo ustedes, sino también todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es esto de obispos? El obispo es un anciano, un pastor. Son diferentes maneras de referirse a la misma persona. Vean para qué puso el Señor a los pastores en la iglesia local. Versículo 28. Para apacentar la iglesia del Señor. Vean de nuevo el texto en el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Una pausa ahí. Vean por favor, versículo 17, que envió a los ancianos. Y estos ancianos les llama aquí 28 obispos, pero también les llama pastores. ¿Cómo les llama pastores? Por la palabra apacentar. La palabra apacentar aquí en el versículo 28 significa pastorear. Pastorear. Entonces, cuando hablamos de un líder espiritual en una iglesia local, es un obispo, es un anciano, es un pastor. Anciano apunta a su madurez espiritual en referencia a la congregación. Obispo a que supervisa, pastor a que alimenta, cuida. Esta palabra apacentar apunta a la función de cuidado, de guía, que incluye alimentar a la iglesia local como prioridad. Cuando hablamos de un pastor que alimenta, es una metáfora, una manera figurada de decir, te enseña la escritura, te ayuda a entender y aplicar la escritura a tu vida. Esa es la idea. Por eso, hermanos, es prioritario el estudio y la predicación y la enseñanza para los pastores de una iglesia local. Esto es lo prioritario, por eso es tan importante congregarnos en una iglesia local fiel como esta, para que los pastores, versículo 28, nos cuiden, nos apacienten, esto es, nos alimenten, nos guíen al enseñarnos la escritura. Pero vean, por favor, hermanos, qué joya de verdad viene aquí en el 28. Vean el texto. Pablo le dijo a los pastores, Efesios 28, véanlo de nuevo. Por tanto, mirad, cuídense, ustedes y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para alimentar, para guiar. Escuchen esto, la iglesia del Señor. Los mejores manuscritos dicen la iglesia de Dios. Ellos tenían que cuidar y alimentar a la iglesia de Dios. Pablo aquí le recuerda a estos pastores de la iglesia en Éfeso que la iglesia que ellos pastoreaban ahí en la ciudad de Éfeso no era de ellos, era de Dios. La iglesia de Dios. Qué recordatorio, hermanos. La iglesia local no pertenece a ningún hombre, a ningún pastor, a ningún consejo, a ninguna denominación, sino a Dios. Él es el dueño. La iglesia local es su propiedad. Es la iglesia del Dios viviente, como dice 1 Timoteo 3:14. Es un organismo vivo. Pero vean además de que la iglesia local, cualquier iglesia local, parte del cuerpo de Cristo, es propiedad de Dios. Vean cómo llegó a ser su propiedad al final del versículo 28. Hechos 20:28. La cual, hablando de la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, 28, Él ganó por su propia sangre. Vean, por favor, qué potente, ¿verdad? Dice en el 28, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo es posible que Dios tenga sangre? Sí, porque el Hijo Eterno es Dios encarnado. Encarnado, plenamente Dios, plenamente hombre. Cristo es Dios. Esto apunta a lo que en términos teológicos se llama expiación limitada. Esto es, Cristo pagó el castigo del pecado en la cruz por su iglesia. Por eso dice la cual Él ganó por su propia sangre. No murió por todos, sino solo murió por su iglesia.
Recuerden que su muerte es suficiente para salvar a todo el que se arrepiente y cree en Él, pero su muerte es únicamente eficaz para los que se arrepienten y creen, los elegidos, nosotros, la iglesia. Entonces, vean que la iglesia, que es propiedad de Dios, fue adquirida con la vida de Dios mismo encarnado, Cristo. Esto es algo, hermanos, muy serio. Un pastor fiel entiende que la iglesia es propiedad de Dios y que es algo preciado para el Señor, la ganó por su propia muerte y por eso debemos tratar con cuidado a la iglesia. Cualquiera de nosotros debe tratar con cuidado a la iglesia. Recuerden que la iglesia somos nosotros, los cristianos. Y aquí dice que el Señor nos compró con su muerte. Somos su propiedad. Por lo tanto, tenemos que tratarnos unos a otros como el dueño quiere, no como nosotros queremos. ¿Cómo manda el dueño que tratemos a otros cristianos? Con amor. Amaos los unos a los otros, orando unos por otros, alentándonos unos a otros, aplicando los unos a los otros del Nuevo Testamento con gracia, con compasión, estimulándonos al amor y a las buenas obras, buscando la pureza mutua, no pecando unos contra otros. Es algo serio pecar unos contra otros. Cuando pecamos contra otros cristianos, estamos pecando contra la propiedad de Dios, del Señor Jesucristo, que Él ganó con su propia sangre, y eso es algo serio. Por eso en Mateo 18 le advirtió que si alguno contribuye a que peque otro cristiano, es mejor que se muera. ¿Se acuerdan? Es algo serio, es algo delicado, porque allí en Mateo 18, cuando está comparando al creyente con un niño, él dijo, recuerdan en Mateo 18, ahí en el versículo 6, Mateo 18, 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, hablando de los creyentes en general, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, cualquiera que contribuya a que algún cristiano peque, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué advertencia tan escalofriante. Cuidado, hermanos, con hablar unos contra otros. Cuidado con difamarnos. Cuidado con pecar de la manera que sea. Es algo sumamente serio. Estás pecando. Cuando pecas contra otro cristiano, estás pecando contra la propiedad del Rey de Reyes, contra uno por quien el Rey de Reyes murió y resucitó. Es algo sumamente serio. Nos debe dar temor, santo. Vean versículo 29, continúa Pablo. Vean su amor por la iglesia en el 29, Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, en medio de ustedes, ancianos de la iglesia de Éfeso, lobos rapaces, la idea lobos salvajes, feroces, crueles, que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son estos lobos rapaces? ¿Animales literales? No. Otra vez está hablando de manera figurada. Se refiere a líderes arrogantes, crueles, que buscan explotar, aprovecharse de las ovejas. Pablo les dijo, cuando yo me vaya, van a ser atacados por líderes falsos, líderes arrogantes. El ataque contra la iglesia de Éfeso, dice Pablo, como con toda iglesia, escuchen, no solo viene de afuera, versículo 29, sino también viene de adentro. Este es el más peligroso, véanlo, versículo 30. Viene de afuera 29, pero también de adentro, versículo 30. Y de vosotros mismos, de ustedes, ancianos efesios, a quienes les habla en el versículo 17, y de vosotros mismos, versículo 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, esto es escalofriante. A pesar de que Pablo los instruyó personalmente durante 3 años, como dice el versículo 31, dentro de esos mismos pastores, algunos de ellos se desviarían de la enseñanza que aprendieron de Pablo y buscarían seguidores para ellos mismos. Esto es escalofriante. Esto da por sentado, por implicación, que Pablo concebía la realidad del potencial que algunos de ellos no fueran salvos realmente. Aquí hay una verdad escalofriante, hermanos. Estos hombres fueron discipulados personalmente
Pablo por 3 años, dice el versículo 31. Sin embargo, Pablo les advirtió que de ellos mismos, 30, se iban a levantar impostores. Escucha, ser discipulado por un hombre de Dios no garantiza la fidelidad del discípulo. Que estos hombres hubieran sido discipulados por el apóstol Pablo no garantizaba que fueran imitadores de Cristo, así como Pablo fue de Cristo. Aunque hayas escuchado muchos sermones o leído muchos libros del pastor MacArthur, eso no garantiza que seguirás sus pasos. ¡Qué advertencia! ¿Por qué? Porque tú eres responsable. Yo soy responsable de ser fiel en nuestra vida. Nuestro maestro, sea quien sea el apóstol Pablo, el pastor MacArthur o cualquier otro hombre de Dios, nuestro maestro no es responsable de nuestra fidelidad. Por eso Pablo dijo en el 26, estoy limpio de la sangre de todos, porque 27, no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Les enseñé fielmente, de manera imparcial, total. Ustedes son responsables. En el versículo 31, por tanto, debido a que versículo 29, iban a venir falsos maestros de afuera y se iban a levantar falsos maestros de adentro, versículo 30, 31, por tanto, velad. Otro mandato quiere decir alerta. Pastores efesios, alerta, a la defensiva, cautelosos. Versículo 31. Debido al peligro de falsos maestros de afuera y adentro de la iglesia, en el 29 y 30, en el 31, los pastores de la iglesia efesia debían estar alerta para cuidar el rebaño de estos lobos. Velad. Misma palabra que el Señor usó en Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad es estar alerta. Es como un velador, usamos esa palabra. Es como vivimos en la Ciudad de México, velando. Alerta, vas a cualquier lugar y estás cuidándote de que alguien no te asalte, ¿no es cierto? Eso es velar. Si tan solo viviéramos alerta, precavidos contra fuentes de tentación en nuestra vida, como vivimos, buscando ser precavidos para evitar cualquier peligro de algún asaltante, ¿cuánto pecado evitaríamos? Esa es la idea aquí. 31. Pablo les dijo, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, ese fue el tiempo que estuvo en Éfeso, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vean por favor que Pablo mostró una preocupación profunda por el rebaño y por esto, versículo 31, amonestó con lágrimas a cada uno de estos pastores. ¿Qué significa amonestar? En el griego significa advertir, instruir. La idea es que los estuvo instruyendo, advirtiéndoles apasionadamente por 3 años para cuidar de ellos y así evitar que falsos maestros se infiltraran en la iglesia. Vean el contraste, hermanos. Vean la diferencia. Los lobos rapaces de los versículos 29 y 30 buscan su bienestar personal. Buscan que los discípulos los sigan a ellos. Pero Pablo, versículo 24, 31, Pablo y el creyente obediente, el pastor fiel, busca el agrado de Cristo. El esclavo de Cristo busca el bienestar de los discípulos y que los discípulos sigan a Cristo al seguir su palabra, no que lo sigan a Él. Por eso es tan importante instruir con la palabra de Cristo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de quién? De Cristo. Qué recordatorio, hermanos. Necesitamos estar siempre alertas para no caer presa de los falsos maestros. Sed sobrios y velad. 1 de Pedro 5:8. Mantenernos bajo la instrucción fiel de la Escritura mediante pastores fieles, evitando el pecado en nuestra vida. Versículo 32. Vean el medio primordial para evitar este peligro. Pablo les dijo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¡Qué maravilla! Palabra de su gracia aquí se refiere a toda la enseñanza de los apóstoles, que vemos desde Hechos 2:42, que terminó siendo contenida en el Nuevo Testamento, y claro que esto incluía el Antiguo Testamento, por lo que vemos en 2 de Timoteo 3:15 al 4:5. Pero vean aquí que esa palabra es de su gracia, 32 es de su gracia,
porque mediante la palabra Dios expresa su amor que no merecemos a través de la salvación y santificación en Cristo. Vean versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y vean que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los entrego, los encomiendo, es la idea, a Dios y a su palabra, versículo 32, para que los proteja, para que Dios y su palabra los protejan. Esta es la única manera de ser protegidos de los falsos maestros. Escucha, el poder de Dios y su palabra. Observen que Pablo dice aquí en el versículo 32 que la palabra de Dios tiene poder para hacer dos cosas. Número uno, para sobreedificaros. Para sobreedificaros. ¿Qué significa eso? Para edificarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer espiritualmente, para ayudarnos a entender mejor quién es el Señor, cómo vivir para agradarlo. Pero también la palabra de Dios tiene poder para, versículo 32 al final, véanlo, daros herencia con todos los santificados. Esa herencia se refiere a todas las bendiciones que el cristiano disfruta en el cielo. Entonces la palabra de Dios, escuchen, tiene poder para darle al cristiano su herencia en el cielo. ¡Qué maravilla! Esa herencia que está disfrutando ya el pastor MacArthur y todo cristiano, todo creyente genuino. ¿Cuántas veces fuimos protegidos de tantos errores doctrinales mediante un sermón o un libro del pastor MacArthur como El Evangelio según Jesucristo? Avergonzados del Evangelio, difícil de creer, esclavo. Hablaba con Dani Martínez ayer que estábamos esperando a los hermanos de Grace y platicaba y me preguntaba cuál sería tu libro favorito del pastor MacArthur. Yo de plano le dije, pues la Biblia MacArthur, ahí está todo. Pero hablando más, él me dijo, el mío, el Evangelio según Jesucristo. Y luego yo le contesté, yo creo que avergonzados del Evangelio, le dije, para mí fue un parteaguas para entender mejor la doctrina de la salvación. Cada uno tiene su anécdota, pero el Señor usó al hermano MacArthur para cumplir una función como la que Pablo cumplió aquí y mandó a los ancianos efesios que cumplieran. Vean aquí en cuarto lugar, la cuarta de 5 áreas del legado de Pablo que debemos imitar. Ya vimos el área de la obediencia en primer lugar, el área de la enseñanza en segundo lugar, el área de la iglesia en tercer lugar, vean en cuarto lugar el área del dinero, versículos 33 al 35, el área del dinero. Hechos 20:33, Pablo les dijo a estos ancianos efesios, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. En ese entonces, en el primer siglo, en esa cultura, la riqueza de una persona se veía en metales, comida y ropa. Aquí Pablo menciona, vean, metales, plata y oro y el vestido, que no había codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso que era inocente de amor al dinero. Pablo no era materialista, Pablo no amaba el dinero ni las posesiones materiales. Hermanos, tenemos que imitar esto. Tenemos, como dice Colosenses 3:5, hacer morir la avaricia en nosotros al someternos a la Escritura por el poder del Espíritu. Vean, Pablo dijo, 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. 34, antes vosotros sabéis, ustedes pastores efesios saben, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, yo trabajé, como lo confirma el siguiente versículo 35. En todos he enseñado que trabajando, en el griego, trabajando duro, trabajando al punto de quedar exhausto. 35. En todos he enseñado que trabajando así, una pausa ahí, él pudo haber sido apoyado económicamente, pero dio un ejemplo de trabajar para sostenerse a sí mismo. Esa fue la norma en su ministerio. Filipenses 4:10 al 19 indica que hubo momentos en los que recibió ofrendas. Y vean parte de la bendición de trabajar duro, 35 al final. Dice el 35, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor habló mucho de dar, y esta es la idea de estas palabras del Señor. Aunque esta frase del Señor no se encuentra en los evangelios, esta es una de las muchas cosas que el Señor dijo, pero que el Espíritu Santo escogió no incluir en las Escrituras. Pero como apóstol, la implicación es que el Señor le reveló esto a Pablo. Qué importante, hermanos. Pablo le dijo esto a los ancianos efesios, reflejando que Pablo fue un hombre que no amó el dinero. Por esta razón no usó a la gente para ganar dinero. Al contrario, buscó evitar ser una carga financiera y fue más allá de eso, buscó ayudar a gente en necesidad económica. Así debemos ser. En lugar de esperar recibir dinero, debemos buscar trabajar, debemos buscar dar, ayudar con lo que podamos. Primero, provees para tu familia. Segundo, ayudas a los que tienen necesidad. Recuerdo cuando era alumno en la universidad Masters, me impactó saber que el pastor MacArthur solo vivía del sueldo que le pagaba la iglesia, Grace, e incluso decía en sus sermones que le pagaban demasiado. Se quejaba de que le pagaban demasiado. Y era muy generoso. En esa época, lo que yo supe es que aunque su ministerio de radio y libros de Grace to You depende de ofrendas, él no recibía dinero de eso. Aunque fue presidente de la universidad y el seminario Masters por muchos años, tampoco recibió un sueldo de eso. Y las regalías de las decenas de libros que escribió no las recibía, las ofrendaba. Probablemente por eso en parte hay tanta gente que rodea a la familia de Ministerios MacArthur que ofrenda tanto, probablemente por el ejemplo abnegado de este hombre que dejó. La gente que lo conocía de cerca sabía que era un hombre que no amaba el dinero. Y vean, finalmente terminamos con la quinta área del legado de Pablo que debemos imitar, versículos 36 al 38. Vean el área de los discípulos. El área de los discípulos. Cuando hubo dicho todas, cuando 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. 38 doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Esto mostró lo mucho que los ancianos de la iglesia de Éfeso querían a Pablo. ¿Por qué? Porque él los amaba. ¿Cómo no amar a un hombre así? Un esclavo de Cristo que reflejaba a Cristo, aun de la manera más sencilla, humilde, no visible como Dorcas, en Hechos 9, 36 al 39, cuando en una iglesia hay un hombre y una mujer, como vivió Pablo aquí, que manifiesta que es esclavo, esclava de Cristo, que lo más importante en su vida es obedecer al Señor, servir a la iglesia, incluso con los recursos que Dios le da. ¿Cómo no vamos a amar a alguien así? ¿Por qué tantos hermanos en todo el mundo estamos tristes por la partida del pastor MacArthur? Porque lo amamos por su amor al Señor, a su palabra y a su iglesia. Una muestra de ese amor se veía en que buscaba errar del lado de querer lo mejor de la gente. Y lo decía públicamente, incluso cuando, como es sabido públicamente, fue traicionado por hombres a quienes él consideraba amigos. Él no buscaba vengarse de ellos. Él esperaba lo mejor de ellos. Él quería hacer lo que podía por bendecirlos. Hermanos, vemos este pasaje y es un recordatorio de la vida del pastor MacArthur. ¿Por qué? ¿Por qué este pasaje que habla de Pablo nos recuerda la vida del pastor MacArthur? Porque como lo dijimos hace un momento, él buscó imitar a Cristo así como Pablo imitó a Cristo. Y por eso estar imitando el legado MacArthur nos lleva a imitar a Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir y predicar, como decía el pastor MacArthur, la verdad encarnada y la verdad escrita. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este pasaje hermoso, potente. Gracias, Señor, por el ejemplo del hermano MacArthur, por el ejemplo de Pablo. Gracias por regalar a tu iglesia hombres de Dios como ellos, que nos apuntan a ti. Oramos en esta mañana de nuevo por su esposa Patricia, por sus hijos, su familia, los líderes de ministerios, por el presidente Abner Chau de la Universidad y Seminario Masters, por Phil Johnson, el director de Grace to You, por Mark Tadlock,
el presidente de Masters Academy, por Nathan Busenitz, ahí en el seminario con Abner Chao. Oramos también, Padre, por los hermanos como el hermano Chris Hamilton, el presidente del Consejo de Ancianos, los ancianos de Grace. Oramos por ellos, por tu gracia, por la congregación de Grace que se congrega hoy por primera vez después de ser pastoreada por 56 años por este hombre. Pedimos tu gracia para nuestros hermanos y oramos, Señor, que seamos fieles. Al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Que seamos fieles. Nos has dado mucho, en tu soberanía te ha agradado darnos como congregación, ser beneficiarios de manera directa, de manera inmensa, ser tan bendecidos por esta familia de ministerios, que seamos fieles hasta que nos llevas a la gloria, para que podamos decir al final, como Pablo lo dijo y como el pastor MacArthur lo pudo decir: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, para tu gloria. Amén.